El año pasado visitamos en Set Films algunos de los festivales más importantes de todo el mundo y este no se queda atrás. El Festival de San Sebastián es uno de los 14 festivales más importantes del mundo, pero en este caso se hace en una situación totalmente atípica, que es en plena pandemia mundial. El COVID-19, como saben, está afectando a todo el mundo y al cine también lo está afectando mucho. De hecho, el mundo está tratando de volver al cine de alguna manera y el Festival de San Sebastián es uno de los primeros de este año que está intentando volver de a poco a cierto nivel de normalidad. ¿Cómo son las medidas de seguridad? ¿Cómo es que vamos a hacer para las aperturas, las alfombras rojas? Bueno, eso lo vamos a descubrir hoy en Cacería de Festivales. Estamos en el Festival de San Sebastián, uno de los primeros festivales que se abrió durante el COVID-19. En este momento la seguridad del festival es extrema. Hay un cartel gigante en la entrada que explica todas las medidas de seguridad que hay, todas las cosas que hay que tomar, todos los recaudos que se tienen que tomar en este festival y bueno, todo lo posible para que pueda funcionar con normalidad. Realmente esto es algo que no se dio nunca en la historia. Y como era de esperarse, la gala de apertura recibió a muy pocas personas por el tema del aforo y las aglomeraciones. Sin embargo, la ciudad de San Sebastián nos ofrece durante las 2 semanas del festival algunas de las películas y paisajes más inolvidables que podamos imaginarnos. Desde hace 68 años se celebra aquí el Festival de San Sebastián, un festival que le dio mucha fuerza sobre todo a las películas españolas, a las películas latinoamericanas, pero también donde se hicieron grandes estrenos mundiales. Por ejemplo, aquí fue donde se estrenó la película Vértigo de Alfred Hitchcock y muchísimas películas más. Y ahora mismo estamos en el Hotel María Cristina, que es el hotel histórico de acá de San Sebastián y es también donde se hospedan todas las estrellas. En este momento no estoy usando mascarilla porque no tenemos a nadie cerca, pero en cualquier momento aparece alguien y tengo que ponerme la mascarilla. Acá se van a hospedar Johnny Depp, que es productor de una película que se presenta aquí, y por otro lado también está Matt Dillon, que es miembro del jurado este año. La cara del Festival de San Sebastián, quien aparece en todos los catálogos, es el actor Willem Dafoe, que muchos ya lo conocemos por la película del año pasado, El Faro, The Lighthouse, pero acá en San Sebastián él tiene una anécdota muy particular, que cuando vino a presentar su película La Última Tentación de Cristo, la que hizo dirigida por Martin Scorsese, él, bueno, acá en el Hotel María Cristina se fue a tomar unas copitas de vino con los productores y todos saben que en España unas copas de vino, bueno, son un poco más que unas copas de vino. Y resulta que acá en San Sebastián hay un monte enorme que se llama el Monte Urgul, que tiene un Cristo gigante también ahí en la punta. Y Willem Dafoe, ya un poco pasado de copas, pensó que eso era un material promocional de su película y les dijo a los productores: ustedes sí que supieron cómo promocionar mi película en España. Y bueno, espero que sepa hoy en día que ese Cristo ya está hace bastante más tiempo. Detrás mío tenemos la famosa vista de la playa de La Concha. No se rían del nombre, acá en San Sebastián, y hay que decirlo, este año las medidas de seguridad fueron mucho más fuertes, en el sentido de que la película de apertura, Rifkin's Festival de Woody Allen, se estrenó con mucha menos gente que normalmente. Fueron muy pocos a la gala de apertura y también el mismo Woody Allen salió por videoconferencia en vez de haber venido directo al festival. Chicos, no les voy a mentir, tener esta mascarilla todo el tiempo tiene sus consecuencias psicológicas, pero vamos a prestarle atención a estas medidas porque, a ver, no solamente el festival tiene muchas medidas de seguridad, sino también mucha logística detrás, en el sentido de que para entrar a cada una de las funciones uno tiene que pasar por, bueno, que te pongan el alcohol en gel al principio, después cuando llegás a la sala y cuando te sentás, las butacas están muy bien marcadas de cuáles te podés sentar, cuáles no, hay espacios. Y bueno, digamos que uno se siente con cierta seguridad. No les voy a mentir, cuando entré por primera vez al cine acá en España, digamos que tuve mis miedos, tuve mis recaudos, pero porque también vengo con todo el trauma de la pandemia, ¿no? Yo creo que como se está funcionando acá la cosa, está funcionando muy bien. A pesar de la pandemia, San Sebastián se trajo un catálogo este año que verdaderamente es interesante. Bueno, tenemos Rifkin's Festival, la de Woody Allen, que fue la película de apertura. Después tenemos una película que se llama Crock of Gold,
que Johnny Depp viene en este caso como productor de la película. Está también Falling, la película que Viggo Mortensen hace su debut como director. Y después tenemos una serie que viene a presentar Luca Guadagnino, que se llama We Are Who We Are. Luca Guadagnino, director de Suspiria y de Call Me By Your Name. Hay otra película que quiero ver porque le fue muy bien en Venecia y me tiene bastante intrigado, que se llama Nomadland. Está protagonizada por Frances McDormand y vamos a ver New Order, que también le fue muy bien en Venecia y también me tenía bastante intrigado. San Sebastián hay que convivir con la lluvia constante. En cualquier momento se puede largar a llover, pero en este momento me viene perfecto porque encontramos un bar con esta delicia que se llaman gozúas. Esto es, pero el manjar de los dioses, me encantó. No lo vi en ningún lugar, lo probé, lo amé. Esto es tremendo. Yo quiero 20 de estos. Les quiero contar un poco sobre la película que vi y que me encantó. Creo que es una de mis preferidas del festival seguro, pero también creo que es una de mis preferidas del año. Se llama Nuevo Orden, es una película de Michelle Franco, mexicana, desgarradora, desgarradora, una película difícil de ver, una película que también te pone en una situación súper incómoda, pero me fascinó. Creo que es, o sea, hace tiempo no veía una película que me llegaba tanto al punto de que me hizo un poco reinterpretar la historia de mi país, de Argentina y también de toda Latinoamérica. Se las recomiendo muchísimo. Es difícil, especialmente para aquellos que trabajamos en este sector, imaginarse un mundo sin arte o sin cultura, incluso en los momentos que más afectaron a la humanidad. Este año, al igual que todos los anteriores, pero con un desafío impresionante, el Festival de San Sebastián decidió apostar por el arte y nos permitió disfrutar un año más de grandes películas y una ciudad llena de sorpresas. Bueno, la verdad es que estoy súper contento con este festival. La pasamos súper bien con todo lo que vimos, con todo lo que hicimos. Y, a ver, no les voy a mentir. Cuando me enteré de que tenía esta posibilidad, a mí me daba un poco de miedo con todo lo de la pandemia y eso. Decir que, bueno, ahora acá en España, en los lugares así donde se come, se puede estar sin mascarilla, pero uno tiene como un poco la paranoia. Sin embargo, me puso muy contento que un festival de clase A tan importante como San Sebastián pudiera hacerse incluso en los momentos más extremos de todos. La verdad que muy contento. Comida española, como siempre, impresionante. Comida del País Vasco. Feliz de la vida. Espero que la hayan pasado súper bien y nos vemos en el próximo festival.